Hola, ¿qué tal? Pues con motivo del Día del Niño vamos a hablar en este podcast al que nadie le importa, a nadie le interesa, pero igual lo hacemos, de cómo desde niño me fui dando cuenta que las matemáticas eran el camino. Literalmente vamos a hablar de cuando tendría 4 años a lo mucho. Estaba en el kinder y ahí comenzó mi obsesión con los números, las matemáticas, las fórmulas y se transformó en todo lo que hoy conocemos. Y literalmente también vamos a hablar de cómo, según yo, inventé las fracciones en aquellos tiempos, aunque tiempo después descubrí que ya existían. Vámonos por acá. A ver, literalmente yo tendría 3, 4 años la primera vez que me di cuenta que me gustaban las matemáticas, y no es que yo me haya dado cuenta en ese instante, simplemente después de algunos años dije, ¿dónde está el momento que marcó el inicio de las matemáticas? Lo son todos, y justamente mi recuerdo más antiguo va hasta el kinder. En aquel tiempo intentaron en el kinder que uno aprendiera a leer, ¿por qué? No sé, pero me empezaron a enseñar las letras, que si la M de mamá, que si la P de papá, que si y ya saben, todas esas cosas fonéticas para enseñarte a decir las letras. Y literalmente era la cosa más frustrante y más desafiante y más complicada a la fecha. Las letras y yo estamos peleados. Y recuerdo, eso sí lo recuerdo, que cuando me estaban intentando enseñar todo esto, yo de plano no aprendí absolutamente nada. No había forma de que me hicieran aprender a leer. Entonces yo llegaba a casa todo tristecillo, porque sí, siempre fui un ñoño que me gustaba la escuela. Entonces llegaba a la casa todo frustrado de no saber ni de qué se trataba el kinder, ya no entendía ni cómo se pronunciaba algo. Y mis papás me preguntaron que qué había pasado, que por qué tenía esa cara así de, ay, quiero llorar por todo un mocosillo chiquitito, ¿cómo no va a llorar uno por todo? Y les dije que pues, me estaban enseñando letras, vieron mi libretilla, una libretilla que llevaba por ahí en aquel tiempo, en el noventa y tantos, y veían que, pues no, yo no daba una ni para juntar palabras, ni para absolutamente nada. Supongo que la maestra le dejó alguna nota en la libreta. Entonces mis papás, tratando de contentarme, me empezaron a hablar de los números. ¿Por qué? No tengo ni idea de qué les pasó por la cabeza para acercarme a los números. Me empezaron a contar que si este era el uno, que si este era el 2, que era el 3, que los números sirven para sumar cosas, juntar cosas, perder cosas. También me contaron que la resta de una operación resta, una operación suma. Obviamente no me hablaron ni de la multiplicación ni la división, pero me decían que había una suma, había una resta y me empezaron a enseñar los números, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Y cuando empecé a ver esa secuencia de números, ojo, tendría unos 4 años, 3, 4 años, estoy más seguro que tendría 4. Entonces era 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo empecé a ver que estaba padre, que ir sumando iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y vino la pregunta más complicada directamente a mi mamá. ¿Y cuándo voy a terminar de contar? ¿Cuándo voy a llegar al último número? Mi mamá me dijo, nunca. Literalmente la pregunta fue directa, fue ¿cuándo voy a llegar al último número? Mi mamá dijo, nunca. Yo me obsesioné tanto que yo le dije, sí, es que en algún momento tengo que llegar hasta el último número, porque claro, en aquel tiempo yo no comprendía los infinitos, para mí todo lo que veía estaba limitado por algo y literalmente en algún punto tendría que llegar exactamente al último de los números. Y entonces así comencé, uno, 2, 3, 4, 5, llegué al 10 y mi primera cosa fue, ¿y aquí qué sigue? Porque además me habían enseñado hasta el 10. Mi mamá me dijo, ahora el 10 ponle un uno, quítale el cero, ponle un uno y volvemos a empezar a contar. Será uno, 2, que era 12. ¿Cuál 2? Ponle un uno, 11. Y luego ya vieron, ni siquiera sé contar. Luego que le quitara el número uno y le pusiera un 2 y luego le quitaba el 2, le pusiera un 3 y así sucesivamente, manteniendo el primer uno, contaría 11, 12, 13, 14, 15 hasta llegar al ¿qué? Pues simplemente iba a llegar yo al 19 porque ahora ya no sabía ni siquiera qué número seguía. Y ahí me tuve que detener porque dije, ya no sé qué sigue, qué le tengo que hacer ahora porque no me habían enseñado la formulita mágica de que ahora tendría que pasar al siguiente número que se llamaría 20. Ojo, tengo una sobrina chiquita que cuando tuvimos ese problema de explicarle los números, cuando llegó al 19, porque sabía contar hasta ahí, me empezó a decir que el siguiente número era el 10 y 10, el 10 y 11, el 10 y 12, el 10 y 13 y así sucesivamente. Ella tuvo más imaginación que yo. Yo me paré en el 19 porque no tenía ni idea de qué seguía. Entonces volví a preguntar, mamá, ¿qué número sigue? Y ya me dijo, sigue el 20 y luego, ¿cómo hago el número que sigue? Pues ahora ponle en lugar del 0 un 1, se llamará 21 y así sucesivamente. Obviamente no me sabía todos los nombres, pero
se entendía la formulita que cada que llegara al 19, luego al 29, tendría que poner un 3 y un 0, eso lo había intuido yo, y luego poner un 3 y un 1, un 3 y un 2, y así sucesivamente hasta llegar al 39, y ahora tendría que poner un 4 y un 0, porque yo veía que simplemente si había contado 1, 2, 3, 4, 5, lo único que estaba haciendo era al primero 1 ponerle un 0, al 2 ponerle un 0, al 3 ponerle un 0, o sea, formar del 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 9, nada más iba a ir agregando ceros cada vez que tuviera que brincar. Ojo, tenía 4 años y ya empezaba a entender esas cosas tan extrañas. Ahí me obsesioné tanto que tomé una libreta que sabrá Dios de dónde saqué y yo les dije, voy a terminar de contar hasta el último número y les voy a enseñar que sí existe el último número. Yo ya veía que cada vez que brincaba de números se ponía un 1, un 0, un 2, un 0, un 3, un 0. Entonces yo me imaginaba que en algún momento iba a tener que poner un 1 y dos ceros. En algún momento iba a tener que poner un 2 y dos ceros y así, ¿sí? Un mocoso chiquito, empezando a entender cómo brincaban los números. Entonces yo intuía que cada vez se hacían más grandes, porque eso me decían en casa, cuando vas para arriba eres más grande, ¿no? Entonces dije, ok, si agarro un uno y le pongo muchos ceros, va a ser más grande, pero si le sigo poniendo muchos más ceros, será muchísimo más grande. Total, que aquella noche empecé a llenar esa libretita con uno y muchos ceros, a ver si algún día la encuentro por ahí en los recuerdos, y después de un rato me convencí de que eso jamás iba a terminar, porque cada vez que yo agarraba un uno y ponía otro cero, y luego le ponía otro cero, y luego le ponía otro cero, y luego le ponía otro cero, y luego otro cero, otro cero, otro cero, bla, 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 mañana, tarde, noche iba a seguir escribiendo ceros y nunca iba a acabar. Pero mi reto era intentar, cuando terminara la primaria, terminar de llenar esa libreta. Eso sí me acuerdo, ya me habían enseñado que cuando acabara el kinder seguía la primaria, pues iba a tener muchísimo tiempo para agregarle ceros. Obviamente no sabía que seguía la prepa, que la universidad, que el posgrado, que la maestría, que el doctorado, que el postdoc, que no sé qué tanto y que toda la vida podías estar ahí. Pues así, siguió lo mismo. No tenía ni idea, pero eventualmente dejé esa libreta. Eventualmente me convencí de que no había manera de que llegara exactamente al último número. Luego, la siguiente parte que me empezó a acercar a las matemáticas fue un día que estaba viendo Scooby-Doo, Scooby-Doo papá. En Scooby-Doo, ese día había una carrera de autos que eran contra monstruos o algo así, ni siquiera me acuerdo bien del capítulo. Pero el chiste es que al ir corriendo Scooby-Doo, le golpean el carro y termina por ir en el sentido contrario a la carrera. Y no recuerdo en qué exactamente qué vuelta iba, pero imagínense que iban en la vuelta 99 y empecé a ver que en lugar de contar hacia arriba, cuando daba una vuelta al revés, decían 98, 97, 96, 95. Y yo, mi cerebro empezó a hacer magia en ese momento. Otra vez, todavía estaba yo en el kinder y empecé a darme cuenta que en lugar de contar para arriba, se podía contar para abajo, porque ya en aquel punto, no sé cuántas semanas habían pasado de que me habían enseñado a contar, yo ya sabía que 99 era más chiquito, más grande que el 98, que después del 99 seguía el 100, luego el 101 y que se iba haciendo más grande, pero nunca, nunca, nunca se me había ocurrido contar al revés. Entonces cuando empecé a ver que las vueltas bajaban, tuve una obsesión muy grande por ver hasta dónde bajaban, porque yo dije, claro, si no puedo contar para arriba, puedo contar para abajo y llegar al primer número. Pues a mí fíjense la lógica, si me habían enseñado que el primer número donde empiezas a contar era el uno, yo no sé por qué quería llegar al primer número, si en aquel momento tenía que saber que mi primer número, obviamente hoy sé que no es el primero, mi primer número era el uno, pues tenía que regresar al uno. Entonces empezó a bajar las vueltas, las vueltas, las vueltas, y mi obsesión ya no era ver la caricatura, era ver qué pasaba cuando Scooby-Doo llegara a la vuelta uno y diera una vuelta más al revés, ¿a dónde demonios iba a ir a parar? Porque yo no sabía qué había antes del uno. Entonces, cuando vi eso, dio la vuelta, regresó a la vuelta cero. Y dije, ah, el cero. Entonces me acordé que mis papás decían, es que tengo 0 pesos, no tengo nada. Entonces entendí que el cero estaba antes que el uno, porque pues en mi casa decían que no tenía nada, tenían cero. Pues dije, ah, el cero está antes que tener uno. Va. Entonces, en ese momento todavía la obsesión se volvió más grande y dije, si ya estamos en la vuelta cero y da una vuelta más al revés, ¿a dónde chingados va a ir a parar Scooby-Doo? Yo estaba así obsesionado viendo la televisión esperando que qué pasaba en una vuelta menos y empezaron a decir que era la vuelta doble cero, doble doble cero, bueno, triple cero, cuádruple cero y así sucesivamente. Y esa respuesta no me convenció. Yo dije, no, 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 a ver, ¿cómo que cero y doble cero y triple cero? Eso nunca lo he escuchado. Y entonces tuve que ir a preguntarle a mis papás, que eran los más grandes y responsables de mí, y decirles, hey,
¿Qué hay antes del cero? Y lo primero fue que se empezaron a reír y me dijeron que estaba loco, que estaba preguntando, ¿no? Y ya les conté que estaba viendo Scooby-Doo y que Scooby-Doo empezó a dar las vueltas al revés y que al dar las vueltas al revés le iban quitando una vuelta. Bueno, yo no les dije una vuelta, que les expliqué que pasaron del 99 al 98 y luego al 97, que empezaron a ir al revés los números. Y ya, total que mis papás me tuvieron que explicar que antes del cero estaban los números negativos, que estaba el -1, el -2, el -3, que era exactamente lo mismo que yo sabía contar para la derecha, pero ahora para la izquierda, que en lugar de hacerse más grandes se hacían más chiquitos cada vez y volvió la misma pregunta. ¿Y cuándo voy a regresar hasta el principio de todo? Y me volvieron a decir, nunca. No hay un inicio, no hay un fin. Dije, esto está bastante interesante. Me empecé a interesar por las matemáticas muchísimo y me olvidé de las letras. Total, que cuando entré a la primaria yo ya sabía contar, sabía sumar, sabía restar, no sabía multiplicar ni dividir, no les voy a decir mentiras. Me empecé a aprender a multiplicar muy rápido, pero a dividir, y pues su fruta madre. Dividir era pero complicadísimo para mí. Te sabía sumar y restar fracciones, pero no sabía darte valores numéricos. Se me hacía bien complicado hacer divisiones. Pero esa pues ya será otra historia para un futuro después. Lo único que queda claro es que mi obsesión con las matemáticas comenzaron en el kinder. Luego, ahí pasó algo bien chistoso de cómo demonios aprendí a sumar y a restar y un poquito a multiplicar, pero eso ya en la primaria. Mi mamá, como toda señora chismosa de aquellos tiempos, estamos hablando de los 90, muchas veces no tenía otra cosa más que echarse chisme con las amigas, todo el tiempo. Entonces, cuando mi papá se iba a trabajar, mi mamá aprovechaba para echar chisme, porque ya saben cómo eran las familias de antes, ¿no? Entonces echaban chisme un ratote y yo empecé a dar mucha, pero mucha lata. Y entonces siempre estaba, mami, mami, mami esto, mami lo otro. Mi mamá, ya déjame echar chisme a gusto. Y así me decía, déjame echar chisme a gusto. Entonces yo empecé a decirle que pues, estaba aburrido, que me pusiera a hacer algo. Y mi mamá dijo, ok, te voy a poner a hacer sumas y restas. Me enseñó a sumar y a restar en ese rato, ¿no? Y me dijo que cuando acabaran mis sumitas ya pudiera dar lata. Entonces me llenó una hojita como con unas 6 7 operaciones y dijo, este niño no va a acabar nunca. Acabé, fui y le pregunté que si estaban bien, obviamente estaban todas de la chingada. Y me dijo, no, todas están mal, vete a hacerlas otra vez. Ya me fui y yo obviamente no sabía ni siquiera qué demonios tenía que llegar de respuesta. Mi mamá era la única que sabía y ni siquiera sé si sabía que me había puesto a sumar. Y ya total que empecé a resolverlas, acabé, se fue la señora con la que estaba echando chisme, se acabó todo y me dijo, muy bien, están bien. Entonces la próxima vez que vengan mis amigas a echar chisme, te voy a poner sumas para que te entretengas, así me dijo la señora, ¿no? Y la siguiente vez que fueron, lo mismo, me puso a hacer sumitas, restitas, acabé, bla, bla, bla. Primero sumas, ¿no? Y con el paso de los días me empecé a volver más rápido, más ágil para sumar más, 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 hasta donde llegó el punto donde mi mamá me tenía que poner 10 o 20 operaciones para poderme tener entretenido. Y luego ahora de grande me dice, yo no sé cómo demonios te enseñé a sumar, si aprendiste a sumar bien rápido y luego ya ni siquiera me dejabas echar chisme a gusto. Y así, total, me terminó por enseñar a sumar, me terminó por enseñarme a restar, a multiplicar. Y en la resta hubo un conflicto, porque siempre les dicen, pídele prestado al lado cuando no te alcance. Y yo le dije, ¿cuánto le tengo que pedir prestado? Me decía, de uno en uno, ok, ¿y le puedo pedir prestado más? Me dijo que sí. Entonces yo a veces le pedía prestado de a dos, de a tres, y por eso las restas nunca me salían por andar pidiendo prestado de más. Pero bueno, esa es otra historia, ahí nos vemos.